Bueno, ya hemos visto cómo el nombramiento de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta ha generado rechazo en distintos sectores. Sin embargo, ella aseguró aquí en entrevista con CNN Chile que no va a renunciar al cargo. Queremos seguir conociendo otras posturas respecto a esta polémica designación y para eso estamos con la abogada Carmen Hertz, abogada experta en derechos humanos. Abogada, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, gracias por la entrevista. Bueno, le quisiera preguntar primero qué le parece la designación de la senadora Van Rysselberghe y si tiene alguna objeción. Me parece, Matilde, que es una suerte de agravio a la memoria de este país y un agravio a la sensibilidad y a la ética de este país. Porque no es posible que un personaje abiertamente homofóbico como la senadora Van Rysselberghe y que pertenece además al sector político que aplaudió, que propició y que justificó el exterminio en nuestro país, esté presidiendo la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, fruto de un acuerdo, porque estos son acuerdos que se toman entre los jefes de las bancadas, que a mi parecer degrada a quienes tomaron este acuerdo. Porque claro, básicamente, y ya vamos a hablar de la senadora Van Rysselberghe y su idoneidad para el cargo, pero se llega a esta nominación por un acuerdo político porque le tocaba a la UDI asumir la presidencia de la comisión y la única UDI que está en esta comisión es precisamente la senadora Van Rysselberghe. ¿Qué está hablando de la clase política? Porque aquí están involucrados no solamente la UDI con la senadora Van Rysselberghe, sino que todo el espectro político que finalmente decide que sea ella a través de este mecanismo y no hay una discusión. Porque nosotros conversábamos con ella y bueno, podremos estar digamos, de acuerdo o no con lo que dice, pero dijo, ayer nadie manifestó nada en contra de este nombramiento que se me hizo como presidenta de esta comisión. ¿Qué pasa con la institucionalidad ahí? Por cierto, yo creo que esta fórmula, ¿no es cierto?, en que se acuerda, por cierto que el Parlamento es un espacio de acuerdos políticos, eso yo no lo puedo negar, obviamente que lo es, pero hay acuerdos y acuerdos. Lo que no se puede, digamos, creo, es celebrar o concretar acuerdos que tienen una cierta calidad de espurio, Matilde, porque estos acuerdos los toman los jefes de las bancadas que se reparten porcentualmente, los integrantes, los senadores integrantes de las comisiones, no se vota nada y después se reparten los periodos, los cargos de las presidencias. Entonces, para mí me resulta insólito que en este mecanismo de acuerdo haya resultado que la Comisión de Derechos Humanos se entrega a la UDI y la UDI designa como su presidenta a la señora Van Rysselberghe. Entonces, es por cierto que es algo, desde mi punto de vista, insisto, que es espurio. No es una manera, esta manera de hacer política es lo que a la ciudadanía hoy le resulta intolerable. Abogada, ¿y podría haber sido cualquier otra figura de la UDI y siempre iba a resultar intolerable en materia de derechos humanos? ¿Es un problema con la UDI o es un problema con la senadora Van Rysselberghe? Yo creo que en particular la senadora Van Rysselberghe se ha mostrado como una sujeta particularmente intolerante, particularmente desconocedora del tema de los derechos humanos, particularmente ignorante en estas materias. Creo que, por cierto, para mí la UDI está, desde mi punto de vista, con serias limitaciones para presidir una comisión de derechos humanos, siendo que es el principal partido que refleja el sentir pinochetista y que, le insisto, Matilde, ellos han aplaudido, propiciaron en su momento y justificaron permanentemente el exterminio. Ahora, ¿cuál es la importancia porque tiene una carga simbólica y una carga política muy fuerte la presidencia de una comisión, pero en la práctica, ¿qué es lo que ella puede hacer o dejar de hacer o obstruir en este cargo? En la práctica, ¿cuál es la importancia de la presidencia de esta comisión? Bueno, además de la carga simbólica que usted señala, que no es menor, porque está reflejando, eso refleja de alguna manera también una suerte de lo que es la sociedad chilena, de cómo
estamos, ¿no es cierto?, cohesionándonos entre nosotros después de los años de dictadura y de los años de transición que para mí no ha sido modélica, sino que es inmodélica, porque es precisamente, esta forma de hacer política es la forma de los conceptos transicionales. Claro que una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos puede impulsar con más o menor energía determinados proyectos. Una persona que es conocedora del tema, una persona que tiene un compromiso con el tema, va a impulsar los proyectos que están en la Cámara Alta, va a impulsar, por ejemplo, que el famoso proyecto de la nulidad del decreto de ley de amnistía de una vez por todas salga. Entonces es un ámbito enorme, no solo tiene que ver con los crímenes cometidos durante la dictadura, no solo tiene que ver con la impunidad de esos crímenes, no solo tiene que ver con la falta de verdad y de justicia y con el trauma social que eso significó, sino que tiene que ver con que ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo como sociedad en algo que es tan fundacional como es el tema de los derechos humanos? Porque el tema de los derechos humanos, Matilde, es el soporte de cualquier sociedad decente. Bueno, le preguntábamos sobre el proyecto de ley de amnistía y ella decía que no lo conocía mucho. Pero el presidente del Senado, Patricio Gúcar, aseguró que él, en su calidad de presidente, daba una garantía de que los proyectos que iban en la línea de determinar los temas, por ejemplo, de discriminación en materia sexual o que iban en pro de los derechos humanos, iban a ser tramitados. ¿Cómo se puede hacer esa garantía? Bueno, son dichos. O sea, el presidente del Senado dice que garantiza. Yo no sé cómo no puede garantizar las votaciones, puede cómo garantizar las dinámicas de las comisiones. Yo creo que, en definitiva, independientemente, ¿no es cierto?, de lo que se diga, de cuán ágil van a ser las tramitaciones, de cuán proactiva va a ser esta presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, hay un hecho que simbólicamente, insisto, es agraviante, y es agraviante para la sensibilidad social y política de nuestro país. Bueno, la senadora Fan Rysselberghe, en esta entrevista que le hacíamos al iniciar el programa, decía que ella no iba a renunciar. ¿Cómo se va a trabajar con ella durante un año y qué instancias legislativas hay en el caso de que se quisiera? Porque hay muchos sectores hoy que están pidiendo su renuncia, pero efectivamente, ¿es posible legalmente pedirle la renuncia a la presidenta de la comisión? No, esto es un acuerdo que ya resultó así. A mí no me parece que sea posible. Yo nunca he visto que alguien de la UDI renuncie a nada, digamos. No hay mayores problemas éticos con las cuestiones, con los conflictos que tengan, ni tampoco estéticos, porque yo diría que aquí hay un conflicto ético y hay también una presentación estética que es espantosa. O sea, como país, que la senadora Fan Rysselberghe sea la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, una senadora de la UDI, una mujer homofóbica, una mujer ignorante del tema, es la presidenta ni más ni menos que en la Cámara Alta. Entonces, no, por cierto que no va a renunciar, sino nunca yo he pensado que eso sea posible siquiera. Creo que las organizaciones civiles tendremos que seguir presionando para que esta sociedad sea decente, en definitiva, para que esta sociedad se modernice, para que la cohesión social sea un hecho real, porque eso nos hace bien a todos. Y seguiremos denunciando, seguiremos presionando, que es lo que hemos estado haciendo durante todo este periodo, Matilde. Muy bien, abogada Carmen Hertz, muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile dándonos otro punto de vista sobre este nombramiento de la senadora Fan Rysselberghe como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. Tuvimos durante el día la visión de los grupos que representan las minorías sexuales, pero también queríamos tener la voz precisamente del mundo que viene de los derechos humanos, de las violaciones de los derechos humanos, y aquí la tenemos y por eso le agradecemos que haya venido. Gracias a usted.